extremadamente bien, dicen. Que bueno. Seguimos en esta unidad con el tema de aspectos conceptuales sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible. Martes 7 de marzo de 2023, y hoy vamos a hablar un poco respecto de un tema que es esta no es tanto una aplicación, no es una fase aplicada de la economía como tal, en la cual haya muchísimo tema filosófico detrás o de un estilo de desarrollo como sí lo tienen las anteriores corrientes que hemos estudiado respecto del abordaje de la relación economía y ambiente desde diferentes puntos de vista. Veíamos cómo desde la economía neoclásica, la economía ambiental se constituye en una especie de lo que llaman economía de la contaminación, en función que la economía ambiental lo que persigue es, a través de dotar de un instrumental teórico metodológico prácticamente el mismo que se utiliza con la economía general, ir tratando de abordar los temas ambientales a través de proporcionar algunos mecanismos para atender las externalidades. El tema de las externalidades es realmente la piedra angular sobre la que todas las corrientes de pensamiento en esta relación economía y ambiente fijan su atención. El tema de la economía ambiental lo que busca es proporcionar de instrumentos económicos en la figura de permisos de contaminación, licencias, impuestos ambientales, tasas, cánones, cualquier figura que tome un impuesto o un instrumento financiero. La idea es que hay externalidades que deben mitigarse, hay impactos que deben reducirse, y la forma en la que la economía ambiental los atiende es a través de dotar un instrumental que para otras formas de ver esa relación de economía y ambiente resulta siendo un tanto arbitrario. Es cómo se le puede poner valor a la naturaleza y que es como una especie resulta siendo más valiosa que otra, o cómo justificar el que las empresas depositen sus residuos y desechos de cualquier forma que estos tengan, líquido, gaseosa o sólida, en el ambiente, y que eso no debería de permitirse. Ajá. Efectivamente no debería de permitirse, pero sucede. Entonces, entre el debe ser y el ser, hay potenciales circunstancias en las cuales se justifica el uso del instrumental de la economía para ir atendiendo este problema, que al final en lo que tenemos que fijar nuestra atención es de que estos problemas surgen de la producción de bienes y servicios. En esa producción de bienes y servicios, queriendo producir satisfactores, no siempre se emplean de la forma más adecuada los recursos disponibles. Entonces hay una serie de circunstancias en las cuales el mercado presenta muchas fallas, y una de las principales fallas de mercado son las externalidades. Entonces, atender esas externalidades es precisamente la razón de ser de estos enfoques. Después veíamos el tema de la economía de los recursos naturales, y la economía de los recursos naturales en lo que hace hincapié es de que los recursos ahí están y son para el uso y disfrute del ser humano, pero la idea es utilizarlos de la mejor manera posible. Ya esto nos acerca más a buscar una función de producción óptima, donde se promueva la correcta y la mejor combinación posible de estos factores de producción, para efecto de minimizar el desperdicio, minimizar también los residuos
a través de utilizarlo mejor. Esto se consigue y de poner algunos, algunas formas de atender precisamente los mismos problemas de degradación y de agotamiento que el medio natural presenta. Sigue teniendo el mismo enfoque que la economía ambiental. Lo que busca es la preservación del sistema como está. Pero el cómo está es en función de que es el sistema capitalista y es un sistema que persigue la obtención de la máxima ganancia. La ventaja con esto es de que nosotros ya sabemos que para poder alcanzar esa máxima ganancia únicamente puede hacerlo si con anterioridad ha encontrado la forma de minimizar su costo. Y eso es a través de utilizar de mejor manera sus recursos disponibles. Entonces, ahí hay otros elementos. La economía ecológica, veíamos, hace uso de postulados, de preceptos, de conceptos e incluso de leyes que están presentes en otras ciencias, no necesariamente desde el lado de las ciencias sociales, sino de las ciencias físicas. La física, por ejemplo, eh, biología, la ecología, de forma que va analizando que la economía en sí no es un sistema que funcione de manera aislada, sino es un subsistema que coexiste con otros dos, el social y el y el económico. No, social, ambiental y económico coexisten en un único sistema que se llama biosfera. Y en esa esfera de la vida es donde se producen todos los procesos que hacen posible la subsistencia de la humanidad. Pero ya dejan de, ya no es un tema que tiene como centro al hombre, ya no es antropocéntrico, ¿ya? Ahora es el ambiente el que es el centro de las cosas. Ahora es ecocéntrico. De forma que no se satisfacen los preceptos de la economía ecológica en función de que la producción de bienes no justifica el agotamiento del capital natural para sustituirlo por capital producido. Ahí ya empezamos con las complicaciones, porque tal como se los he venido comentando, este sistema capitalista, este fue el único que vino para quedarse. Ya estamos hablando de 500 años prácticamente con este tema, y yo no veo por ningún lado que esto en un futuro cercano, al menos que nosotros vayamos a presenciar. Bueno, ustedes tal vez, pero pues, cuando yo nací el mundo todavía estaba caliente, entonces yo ya llevo bastante más recorrido por estos lados. Y creo que, que yo no estoy ni cerca de poder presenciar un cambio tan radical. De hecho, los que se consideraban como los bastiones del comunismo, la China comunista, pues de comunista ya no le queda pues ya ni el nombre, ¿no? Pues la China continental. Y esa y ese es un sistema que resulta siendo más capitalista que los países capitalistas puros. Ya hace mucho tiempo que quedó atrás el tema de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, países socialistas, no. Hay una mezcla, no hay prácticamente en la actualidad en ningún país hay un esquema puro, un esquema limpio, un esquema sin contaminación respecto de derecha, centro derecha, izquierda, centro izquierda. Si lo queremos ubicar en alguna parte del espectro de las ideologías. Ya todo esto son sistemas mixtos, ya hay ahí una mezcla en el cual los países abogan por la libre empresa, abogan por el mercado competitivo,
Ya sabemos que la competencia perfecta es únicamente un concepto que está en los libros. En la vida real eso no existe. Pero en la medida que los mercados van siendo más competitivos, hay algunas circunstancias en las cuales eh, ciertas corrientes abogan por un estado más pequeño para algunas cosas, pero un estado que sea fuerte para el tema de los subsidios, para el tema de los privilegios, para el tema de los incentivos, particularmente si son fiscales y políticas de este corte. ¿Hay alguna participación? Oí un ruido raro ahí, ¿qué era? Sigo en el aire Sí, estaban pidiendo Sí, permiso para licenciado. entrar. para entrar. Ok, entonces, ya no hay, entonces un esquema puro de algo que podría considerarse de una corriente izquierda. Y eso lo trasladamos automáticamente al sistema económico. Al final ya vimos que esas tres cosas, esas tres esferas, esos tres pilares son inseparables. La relación economía, ambiente y sociedad es... pues es dialéctico, si quiere verlo. Una corresponde con la otra, son interdependientes, están interrelacionados y lo que pase con uno de los tres pilares afecta automáticamente, para bien o para mal, a los otros dos. Entonces, también tenemos que tomar en consideración que todas estas corrientes de pensamiento que hemos abordado, en particular las que promueven la implementación de instrumentos económicos, la implementación de, de regulaciones, no lo hacen con el objetivo primordial de preservar el ambiente como objetivo último. No nos engañemos. El tema acá es económico-financiero. El tema acá es la estructura de costos. Entonces, esa estructura de costos es la que tiene que ser la mejor posible para el sistema capitalista, que lo que busca es obtener de nuevo la máxima ganancia. No solo ganancias, la máxima posible. Pero han venido sucediendo en los últimos años o en las últimas décadas ya, porque estos en realidad no son temas nuevos, no son temas de ahorita, de pleno siglo XXI, ¿no? Ya llevan un ratito más. Veíamos que los temas de economía ambiental vienen desde los 60, pero en los 70 empiezan a consolidarse, igual que la economía de los recursos naturales. Y por lo general, este tipo de corrientes de pensamiento la ligamos a grandes cumbres. Por ejemplo, los temas de la economía verde, los temas de economía circular, son más cercanos a la época de lo que se conoce como la cumbre del, de la sostenibilidad. Esto es Río en el 92. Después Río más 20, empiezan otros, se ponen los temas de los objetivos del milenio y no se alcanzan los objetivos del milenio y esa Agenda 21 que se llamaba para ese entonces ya deja asignaturas pendientes, se traslada en el 2015 a lo que conocemos ahora como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, que observamos con los temas de desarrollo sostenible y que tiene múltiples aristas, múltiples áreas en las cuales la economía juega un rol importante. Y ahí se puede, de alguna manera, separar cuáles son los que tienen más objetivos más sociales, otros más económicos, otros más ambientales, y así los distribuimos, así los logramos separar. Pero esta es una separación un tanto teórica, es en cuanto a qué tiene más carga respecto de esos, o muchas veces de esto es únicamente el nombre de las cosas.
Hay un objetivo, el objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el que busca promover modalidades de producción y consumo sostenibles. Y ahí entra esta corriente que analizamos o vamos a analizar durante esta tarde, y es el tema de la economía circular. Entonces, esta no es una corriente que tenga un gran bagaje filosófico detrás, como la economía ecológica o incluso la misma economía ambiental y la de recursos naturales. Este es más un tema que se interrelaciona con la sostenibilidad, pero el asunto es que los productos, particularmente todo lo que conocemos como materias primas, ¿ya?, extiendan un poco más su duración dentro del ciclo o los ciclos económicos en los que puede participar. ¿De qué se trata este asunto? La economía lineal, como funciona bajo el enfoque que traemos, el que nosotros analizamos de toda la parte de la economía neoclásica, toda la parte del liberalismo y este asunto, es una economía que produce, distribuye, consume y descarta. Es lineal y tiene esos únicos 4 pasos: producción, distribución, consumo y descarte. Entonces, en ese descarte hay una subutilización de estas materias primas, al considerarlas automáticamente como desechos, como basura, sin ponerse a considerar que efectivamente dentro de las cosas que descartamos habitualmente, por una falta de amarre en cuanto a la transmisión del valor en la figura, si quiere, de un precio, que esos que podemos considerar desechos tienen. Por lo tanto, la parte de la economía circular, su objetivo primordial es que estas materias primas, estos materiales o recursos, agua, energía, petróleo, minerales metálicos, no metálicos, cualquier otra materia prima que forma parte de los bienes y los servicios que consumimos, ¿sí?, en esa producción de residuos, estos puedan incorporarse en nuevos ciclos productivos. Acá ya no es, acá el tema es reducir, reciclar y reutilizar. Ya no es solo viene, consume y descarta todo lo que va. Los envoltorios, el embalaje, el envase en el que estaba. Todo esto viene y se tira. Ya no, pues, se puede seguir pensando de esa forma. Otra vez, el tema es eminentemente económico. En esa prolongación del ciclo de vida de los productos, lo que se obtiene es efectivamente una intersección entre esas 3 esferas: economía, ambiente y sociedad. Adicionalmente a esto, cuando reduce el consumo, reduce también la demanda, y hay entonces una menor necesidad de extraer esos recursos. Viene también y lo que hace es, al reducir y al reciclar o reutilizar, pasa automáticamente lo mismo. Empiezan a disminuir
esos niveles de extracción que son los que han llevado al agotamiento, al sobreuso o sobreutilización de los recursos naturales, sean estos renovables o no renovables. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre estos recursos naturales? ¿Qué es lo que hace que un recurso sea renovable o no? A ver, por favor, alguien. Licenciado, se relaciona mucho con el periodo en el que lo hace, porque por ejemplo, los bosques, un árbol se puede regenerar más rápidamente. El petróleo también, solo que el tiempo del petróleo es demasiado extenso, por lo tanto se considera que no es renovable. Sí, efectivamente. Y el tema viene exactamente por ahí. Es el tiempo. El tiempo en el que a la naturaleza le llevaría renovar el stock. Estamos pensando en los recursos naturales como otra forma de capital. Entonces, ese stock de capital natural, para el caso de los recursos renovables, aquellos que en un periodo de tiempo relativamente corto, pero en función de generaciones humanas, se puede renovar, se puede regenerar, se puede rehabilitar. Los recursos no renovables por excelencia son aquellos que a la naturaleza le ha llevado cientos de miles o millones de años generar ese stock, ese inventario de recursos. Por eso es de que ahí normalmente se sitúan los hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón mineral y los minerales metálicos particularmente y no metálicos también. Una mezcla entre renovable y no renovable lo constituye el suelo. Y esta mezcla está en función de que si bien el suelo es efectivamente un producto geológico que se ha conformado por toda esa parte de toda la actividad sísmico, volcánica, todo esto ha condicionado el relieve, y el relieve pues es el suelo. Entonces el suelo tiene una conformación geológica, pero al ser la capa más superficial de la Tierra, presenta alternativas en las cuales su vida útil se puede prolongar, se puede renovar a través de hacer barreras vivas, barreras muertas para el tema de la agricultura, rotación de cultivos, rotación de suelos, ponerle al suelo los componentes que le hacen falta, quitarle los que le sobran, pensando en la agricultura. Por supuesto, ya hemos considerado con anterioridad de que en países como el nuestro, donde la estructura tiene un alto porcentaje de agricultores de infrasubsistencia y subsistencia, en esas unidades económicas muy atomizadas, la situación es muy compleja. Pero ya comentamos también respecto de que el 80% de la tierra productiva está en manos de menos del 20% de los productores. Y esa tierra productiva sí presenta las facilidades de darle un mantenimiento adecuado y una rotación de suelos. Por eso es de que la gran propiedad y la producción agroexportable ligada a esta no presenta los niveles de agotamiento y de deterioro que presenta en función del suelo la pequeña propiedad. Entonces, la idea es que estos, al tener
estructuras diferentes en cuanto a acceso al agua, particularmente en cuanto a capital, a capital financiero, líneas de crédito, buenos retornos en función de sus productos, presentan menores complicaciones que lo que presenta la mediana y la pequeña, particularmente propiedad. Por lo tanto, es posible mantener la vida útil de estos suelos durante un tiempo considerablemente mayor. Por eso es de que presenta facilidades para rehabilitarlo. Y entonces no se puede ubicar únicamente en que es un producto no renovable, porque tiene composición geológica, sí, pero da las facilidades, por ser la capa más superficial, de regenerarse de alguna manera. ¿Vamos bien hasta ahí? Licenciado, gracias. Gracias. Vamos bien. Solo tengo una pregunta, licenciado. Adelante. Gracias. Así como aquí en Guatemala, la economía o el tipo de economía circular, no de una economía circular, el tipo de economía, hablando en este ámbito ecológico, que predomina, me imagino que es el lineal y no el circular, porque aquí que yo sepa, no hay como que la promoción o al menos la ejecución tanto de proyectos que lleven a que la economía, más dicho, reutilice o utilicen lo máximo posible, lo mejor posible los recursos. Y, bueno, depende. Tenemos en pantalla ambos. Solo voy a ver algo ahí. Con el tema, con estos términos, la parte ecológica, si nos referimos a la economía ecológica, esta parte no va mucho con ellos. Estos son más esquemas del lado de la economía ambiental, de la economía de recursos naturales. La economía ecológica, mientras menos se utilice, mejor, porque es lo que promueven es sostenibilidad fuerte, sostenibilidad débil, en función de que no hay una sustitución de un capital por otro. Entonces, es más dentro del tema de la economía verde. Está este esquema de economía circular. Vemos en pantalla la forma tradicional, la forma habitual de hacer el consumo es: se extrae, se transforma, eso se produce, se distribuye, se consume y se desecha. Producir, consumir y desechar. Esa es la economía lineal. Es a la que estamos acostumbrados. Es la economía del descarte. Es la economía de que todo es desechable. Entonces, no se hace ningún tipo de diferenciación respecto de lo que estamos descartando. Papel, cartón, madera, vidrio, metales, plástico, residuos de eléctricos y electrónicos, todo va para la misma bolsa, para el mismo bote, y ya en el camión de los camiones amarillos que andan por todos lados, ellos sí van haciendo, pero eso presenta muchísimas dificultades, porque ahí hay mucha materia prima que podría rescatarse, muchos residuos que podrían utilizarse, pero ya van sucios, van contaminados, presentan más dificultades para hacerlo. El esquema de la economía circular es cambiar la óptica en cuanto a la disposición final de estos residuos para que ya no sean considerados como basura, como un desecho más. Entonces acá la óptica viene es partiendo del mismo punto en que hay que producir satisfactores de necesidades
esa combinación y transformación ya tiene algunos elementos de ecodiseño que van a permitir una menor presión sobre la materia prima que se emplea. Además, después de consumir y utilizar, va al campo del reciclaje, los residuos rescatables, y al desecho, lo que ya no haya nada que sacarle. Pero lo que sí se puede reutilizar entra de nuevo en otro ciclo. Por eso es de que es circular. Ya no es lineal donde puede haber un número finito de elementos. En los círculos eso no sucede. ¿Ya? No se sabe dónde empieza y no se sabe dónde termina de alguna forma, porque automáticamente son ciclos nuevos. Entonces no son círculos, sino son muchas espirales, muchos círculos concéntricos, si quiere verlo de alguna forma, en la que hay múltiples procesos al mismo tiempo, igual que acá, pero acá todos van hacia el tema del descarte. ¿Sí? ¿Me explico? Una pregunta. Adelante. Pero creo que la compañera iba a decir algo. No sé, yo no logro ver. Ayúdenme. No, solo que sí se entiende perfectamente qué es lo que es la economía circular. Se refiere al reciclaje, ¿no? Porque, bueno, igual el reciclaje por eso está representado como un símbolo, como de un círculo que va en ciclo. Pero mi pregunta era más si en Guatemala se implementa eso, o más bien dicho, ¿dónde poder encontrar yo información para saber si en Guatemala se usa mucho eso? Porque... Ahorita vamos a ese punto. Ahorita vamos. Okay. No lo dejé ahí ya le contesté. No. Ahorita vamos exactamente a entrar en ese momento que usted tiene su duda. Ahorita vamos a ver. Bueno. Gracias, Lito. Gracias. Como vimos en las dos, en este tema, no solo es el tema de reciclaje, sino que en la reutilización, hay vamos otra vez, son las 3 R's. Reducir la cantidad de materia prima que se utiliza pasa por optimizar los procesos, pasa por encontrar nuestra función óptima de producción, en la cual hemos venido conversando. Se promueve la mejor combinación de nuestros recursos, aquella mejor combinación que garantice disminuir al mínimo posible la cantidad de recursos que se desperdician, evitar la sobreutilización, pero también ser cuidadosos con el proceso para que por querer subutilizar el resultado que nos dé no sea lo que nuestro mercado objetivo busca. Entonces, de todas maneras, habría desperdicio. Si lo que resulta de ahí no salió bien, de todas maneras resulta en desperdicio. Esto también no promueve la optimización de los recursos. Tiene que usar únicamente lo necesario. Ni mucha agua que salga a ralo, ni muy poca que salga a duro, ni mucho royal que crezca mucho, ni muy poquito que no crezca, no mucha azúcar porque sale empalagoso, no muy poca porque sale insípido, no mucho fuego porque se quema, no muy poco porque sale crudo. En el ejemplo ese del pastel, ahí está el tema de reducir. Ajá. Después hay que reutilizar los materiales. El reciclaje sirve para eso. Hay cosas que se pueden reutilizar directamente y hay otras que se van a reciclar para poderles extraer algunos componentes
que sirvan para meterlos en nuevas cadenas productivas, en nuevas cadenas de valor. Entonces, en ese meterlo a un nuevo ciclo, lo que hacemos es alargar lo que se conoce como el ciclo de vida de los productos. En la economía lineal, esto de acá, regresemos, esto de acá se conoce como de la mina al vertedero. Otras traducciones lo ponen de la cuna a la tumba. Este es el ciclo de vida de un recurso. Acá se alarga porque entra en nuevos. Aquí hay mucha materia prima valiosa que toma una nueva vida. Ya tiene una señal de precios definida. A mí me gusta mucho bromear, es broma en serio, con el tema de 3 tipos diferentes de envases para bebidas gaseosas, de 3 materiales distintos. El vidrio, la lata de aluminio y la botella de la PET, que esto al final es polietileno. Es poliéster después, derivado de petróleo. La lata de la botella de vidrio, pues tiene muchísimos cuidados, se puede volver a usar, casi no se dan envases de vidrio en la tienda, a no ser que se regresen. Ya, tienen un esquema de depósito, reembolso muy bien definido. Se lo dan únicamente si deja ahí su depósito, el cual le devuelven cuando devuelvan los envases. La botella de plástico la vemos tirada por todas partes, ahora cada vez menos. Pero lo usual era en el campus central, después de un día de trabajo o de un fin de semana, habían botellas de plástico debajo de cada escritorio, en los basureros, tiradas afuera, por todos lados. Una botella de plástico, no importa el tamaño. Por lo general de las botellas de agua potable. Bueno, ahora, el tema es una lata de aluminio. Usted va en la calle, ve y de cualquier carro, de la marca o el tamaño que sea, porque al final el tema es cultural, cualquiera saca la mano y tira el envase. Si es de plástico, ahí se va a quedar y va a estar rodando en la carretera, le pasa medio mundo encima. Si es de metal, si es una lata de aluminio la que tira, esa lata no toca el suelo. No toca el suelo. No es que se la lleve el aire, es que alguien no la va a dejar caer. Es una exageración, pero el tema es, tiene tal percepción de valor comparada con la botella PET, que saben que automáticamente eso tiene valor. Tiene muchísimo precio. Tiene esto junto tantas y me dan algo. Pues así debería funcionar todos los materiales. Porque en la medida que estos se reutilicen a través del reciclaje, disminuye la presión sobre materia prima virgen. Entonces ahí hay reducción, reutilización, reciclaje. De eso se trata. Ahora, aquí está la respuesta a su pregunta. Guatemala, gestión de residuos y desechos. El acuerdo ministerial, este es gubernativo. El acuerdo gubernativo 164/2021 crea el reglamento para la gestión integral de los residuos y los desechos sólidos comunes. Este es un ciclo en el cual el tema de economía circular está absolutamente presente. Y esta es de cumplimiento obligatorio para los recolectores de desechos sólidos y también para todas las personas, todos los agentes económicos, incluyéndonos, tenemos la obligatoriedad de cumplir con este reglamento.
Adelante. Estaban pidiendo acceso, Lic. Bueno, ok, entonces, sí está vigente, es este que está aquí, y estas son las etapas: generación, separación y almacenamiento temporal. Bueno, esto empieza por separación en la fuente. Muchas municipalidades del interior del país, tengo en la mente el caso de San Pedro de la Laguna en Sololá, la primera municipalidad del país que prohibió la utilización de plásticos de un solo uso, bolsas, particularmente bolsas, platos desechables de plástico de duro porque entraron en un ciclo de separación en la fuente. Eso permite recolectar materia prima limpia, que no está mezclada con recursos orgánicos u otros desechos comunes. Por lo tanto, es bastante más factible su utilización. Hay que aclarar que no todos los materiales que están en estos, o sea, si es botella de vidrio, la botella de vidrio sirve para seguir almacenando la misma bebida, el mismo componente en esa botella. Las botellas de plástico no, excepto la que dice 100% reutilizable, como los tambos de agua salvavidas, valga la publicidad, que vemos en las casas o en los negocios. Esos sí, se llenan de nuevo, se lavan y ahí van, igual que las botellas de vidrio. Con el aluminio no sucede lo mismo, con los envases PET tampoco, con el que conocemos como Tetra Pak tampoco. Ese particularmente no se puede utilizar por temas sanitarios. No se puede volver a almacenar bebida ahí. Entonces se separa el plástico, el cartón, el aluminio y todos los componentes que tienen y van para otras industrias. Ahora, eso no quiere decir de que únicamente a partir de este 164-2021 haya empezado el tema aquí en Guatemala. No, ese tema ya lleva muchísimo tiempo. El tema, el asunto es que no se llamaba así. Pero estos ciclos los vemos a lo interno de muchas industrias con el tema de producción más limpia. Hay temas muy interesantes respecto de producción más limpia con aplicaciones para el área de América Latina. Para el área centroamericana particularmente está el tema, por ejemplo, reducción más limpia en los beneficios de café. Antes el tema era que en el beneficiado, particularmente el beneficiado húmedo de café, todas las aguas residuales que se producían, las aguas mieles, iban directo al drenaje y ese drenaje conecta con un río. Y ahí iba de todo, restos de mucílago, la pulpa, cáscara, de todo. Y eso provocaba una alta contaminación de materia orgánica en los cuerpos de agua, provocando aquel problema que vimos de eutrofización, porque llega particularmente a un lago o a un río más grande, al mar, al final, y provoca ese tipo de problemas. Pero desde que el tema de producción más limpia les hizo ver y saber que generando determinados cambios en los procesos, no nueva maquinaria ni meter tecnología, no, simples cambios en algunos procesos, sus resultados iban a ser mejores. Pero eso únicamente sucedió, voy a poner el ejemplo, Colombia y Costa Rica, países con producción cafetera muy fuerte, cuando vino algo que se llama impuesto ambiental. En Colombia se llama tasa retributiva por descarga de aguas residuales y en Costa Rica se llama canon por vertidos, pero es la misma figura, es lo mismísimo. Y lo que castigaban era la descarga de este tipo de material directamente a los ríos, porque tenía una carga contaminante muy alta.
Entonces, para no pagar el impuesto, ¿ya?, se dieron cuenta que tenían que hacer algunos cambios. Empezaron a filtrar, empezaron a hacer otras cosas. Pero, oh sorpresa, todo esto se puede reutilizar. Y le sacan ahora muchísimo más producto. Es exactamente lo mismo que pasó con los beneficios de ganado, los mataderos. Producción más limpia en mataderos propició que ya no todo el rumen que resultaba al beneficiar a la res se fuera directo para el drenaje y al río, o los restos de uñas, de cascos, pelo, orejas, no, y ahora le sacan producto, como diríamos en buen chapín, le sacan raja a todo. Adelante. Sí, licenciado, con eso de lo del ganado, con los huesos y, bueno, con los cartílagos hacen las gomitas. O alimento para otros animales, otro tipo de materiales. De hecho, por ejemplo, con la cáscara, la coraza que tienen los camarones y las langostas, ese es un polímero muy apreciado. Normalmente se tira cualquier cevichería de todo, bueno, ahora ya no. Bueno, no todos, pues. Y las grandes empresas, las que se dedican a exportar camarones, independientemente del tamaño, por lo general lo hacen sin cáscara. Entonces, toda esa parte que es puro plástico, se reutiliza para otras cosas. Entonces, ahora se usa el pelo, se usan los residuos de cascos, toda esa parte de las grasas y otras, se reutiliza. Ya, entonces hay una disminución de descarga de desechos. Baja la concentración y baja el volumen. Por lo tanto, eso es lo que justifica la aplicación de instrumentos económicos. Y como les digo, tanto en esa tasa retributiva que usan los colombianos como el canon por vertidos, lo que ha ocasionado es una reducción de la contaminación en cuerpos de agua. Adelante. Lick, tengo una pregunta. Por favor. En este caso, estos cánones que menciona, ¿verdad? Estas como multas por el daño ambiental, ¿en base a qué factores se calcula el monto a aplicar? ¿Podría ser algún monto arbitrario, un porcentaje respecto a ganancias o al coste que tendría al coste que el gobierno tendría para poder restablecer el balance natural, por decirlo de alguna manera? En esa última va, correcto. Recuerden que todo el tema de esto son las externalidades. El tema de las externalidades es acá. Esos dos, tanto el canon por vertidos como la tasa retributiva, van para contaminación en cuerpos de agua. Van sobre descargas de aguas residuales. Esas descargas de aguas residuales que van sin ningún tipo de tratamiento previo a los ríos. Entonces tienen ubicadas exactamente dónde están estas industrias. La de los mataderos, la de los beneficios de café, la de textiles, las que pintan el río Villalobos en la mañana de verde, en la tarde de rojo, a mediodía de violeta. Todas estas. Donde hay materiales peligrosos de desecho, y los tienen a todos bien controladitos, incluyendo las municipalidades. Entonces lo que se hace es, se ponen los parámetros, y aquí en Guatemala están, hombre, el 236-2006 tiene parámetros, se llaman límites máximos permisibles. Entonces, en función de lo que se descarga, se van calculando cuáles son las externalidades y cuánto costaría hacer esa remoción si el Estado tuviera que encargarse. Como sí se tiene que encargar porque lo hacen en plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que se tiene entonces en consideración es el costo de hacerlo. Por lo tanto, si determinada industria excede en el volumen de descargas, tanto en el volumen y en la concentración. El volumen es la cantidad en metros cúbicos o en litros que saca de vertido, y la concentración en función de los perdón. Acá con el ejemplo del
del matadero y del beneficio de café, lo que va ahí es una gran cantidad de sólidos suspendidos totales. Esa es materia orgánica. Esos sólidos suspendidos totales, además, están relacionados con otros componentes. Uno que se llama demanda bioquímica de oxígeno, DBO, o demanda química de oxígeno, que son los que, además de fósforo y otros elementos, son los que causan el problema de eutrofización en el lago de Amatitlán, por ejemplo. Y ese tipo de mecanismos funciona. ¿Por qué? Porque los impuestos ambientales no buscan un objetivo recaudatorio. Lo que buscan es el cambio de hábitos de uso y consumo. Si consigue eso, el impuesto ambiental es exitoso. Y mejor si recauda, porque lo que recaude le va a servir al Estado en la figura que tenga, municipalidad, gobierno departamental, gobierno central, para poder atender las externalidades que estos problemas causan. ¿Listo? Sí, Pero no es arbitrario, está bien medidito. Entonces lo que hacen es bajarle a la concentración y bajarle al volumen a través de mecanismos de producción más limpia, a través de mecanismos de economía circular, y ganan muchísimo más. Si esto es completamente, este es un win-win, esto es gana-gana. ¿Ah? De nuevo, producción más limpia, economía circular, eficiencia energética. Estos no son temas porque somos verdes, no, estos son temas porque somos eficientes en el uso de los recursos y resultamos ganando más. Adelante. Rick, aprovechando el espacio, es que era la asistencia que mandó el Rick Cristian. Bueno, yo sé que usted está en un tema, pero no le quise interrumpir antes, quise esperar a que terminara. Con lo que usted decía de los frascos, yo sé que en Alemania, si no estoy mal, o en Holanda, uno de esos dos países neerlandeses, sé que en esos países así, envases como los que son de shampoos, cremas capilares y todos esos frasquitos que también desechamos por montón y que a veces uno no se da cuenta. Bueno, ahí hay como unas expendedoras, unas máquinas expendedoras de estos productos, y de ahí solo se va a rellenar este tipo de envases, como que si fuera un refill de refresco, pero ya es de crema, shampoo, ajá. Sí, y de hecho yo creo que se puede hacer con muchas cosas más, pero bueno, solo faltaría un poco de iniciativa en Guatemala. Era como un paréntesis informativo más que todo. No, está bien, y yo no creo que el tema sea iniciativa. Yo creo que el tema es cultural. Entonces, y es que no se le ha enviado la transmisión correcta. Algunos expendedores de café, por ejemplo, si lleva su vaso, le cobran menos. Y, buches, si me cobran 25 quetzales, y si yo llevo mi propio vaso, me van a cobrar 20, lo llevo. Entonces, si me van a refiliar mi shampoo, y eso me va a costar 5 quetzales menos, yo llevo mi bote, porque ¿para qué lo voy a tirar? Pero es que la señal de incentivos y desincentivos no son exactamente las adecuadas. Hay un incentivo y hay un instrumento para cada sector, para cada producto, para cada cosa. Y esa es la complejidad respecto de esto. Pero no, mecanismos los hay. Y de esto era lo que veíamos. Ya no hay que reinventar la rueda ni descubrir el hilo negro. Ya está. Lo que hay que hacer es efectivamente traerlo, no copiarlo, sino efectivamente chapinizarlo o tropicalizar en función de nuestras asimetrías. Pero si ustedes ven en algunos centros comerciales, ya hay lo que se conoce como máquina expendedora inversa, reverse vending machine, que es el nombre anglo, que es, usted mete su envase, se mete sus botellas vacías, lo que tienen que ir son limpias y sin tapón, porque el tapón tiene otro tratamiento. Y ahí las mete y le da un tiquecito. En Colombia, en México, ese tiquecito le sirve para un viaje en el Transmetro, en el metro. Y funciona.
Y hay otras empresas que se han venido sumando y vaya, por cada 10 envases le voy a dar una Coca-Cola. Y así, y funciona. Esos son incentivos, son esquemas de depósito reembolso. Adelante. Sí, Lick, solo yo tengo una pregunta. ¿Por Adelante. qué? Bueno, al menos esa es mi percepción, ¿verdad? ¿Por qué a veces las cosas que son así recicladas o como eco son más caras? Digamos, yo he visto cepillos como de bambú que vende la Colgate y valen como 35 y uno de plástico vale 25. Entonces, me conviene más comprar el de plástico que el de bambú, ¿va? Que es eco supuestamente, pues, por dar un ejemplo. Ok, eso es precisamente porque su incorporación al mercado es relativamente reciente. En la medida en que ese tipo de productos vaya proliferando y vaya generando más competencia, sí o sí van a tener que entrar en un esquema en el cual por la vía de los precios van a tener que equipararse al igual que traigan como producto sustituto. Pero esa es una percepción correcta, pero es únicamente una instancia temporal. Y eso sucede absolutamente con todos los bienes y con todos los servicios. Cuando hay estructuras oligopólicas o bien cuando hay algo que se conoce como poder de monopolio, ¿ya? No es que haya una sola empresa, ¿ya? O solo un grupo, sino el poder de monopolio está también en función del producto, de su marca y de lo que esto viene y representa. Entonces, muchas veces hace muy poco tiempo, e incluso en muchos aún está muy arraigado el tema de que es chino, es malo, desechable, gacho, chueco, no dura. No, señores, eso cambió hace tiempo. Hace tiempo que China es la fábrica del mundo, es la maquila del mundo. Todas las empresas multinacionales de este universo conocido y de los no conocidos también por nosotros hacen negocios con China. Por eso es de que es una economía tan inmensa, es tan pujante. Ahí pasan cosas realmente extraordinarias en cuanto a si construyen una hidroeléctrica, la de las Tres Gargantas, ellos ocupan la demanda mundial, acaparan la oferta mundial de acero en un 120%. Ni siquiera la producción del año alcanza para abastecer a los chinos para su hidroeléctrica. El corredor productivo de la China, si lo ponen en línea recta, es de largo de América Central. Es una cosa inmensa. Y ya hay para todos los segmentos, para los segmentos de bajos, de medianos y de grandes ingresos. ¿Por qué? Porque tienen la particularidad de que se ahorran millones en inversión y desarrollo porque compran el caro, compran el de marca y ese es el prototipo y sacaron la copia, o bien ellos son los mismos fabricantes de todas las marcas, con las computadoras, con las televisiones, con los automóviles. Ya el tema ya no está en función de chino, gacho, como decíamos en Buen Champín, chafa, no, eso es chino, no, ya no, ya, calzado, ropa, vehículos, accesorios eléctricos y electrónicos son efectivamente la fábrica mundial más eficiente en función de que tienen mano de obra barata, en función de que tienen unas economías de escala monstruosas. Por eso es que tienen ese desempeño. No por gusto Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica se constituyeron en bloques de países emergentes durante la década anterior, las últimas 2 décadas, y no por gusto hacen temblar a la que otrora fue la economía más grande del mundo, ya no. Esa parte es pero el tema de que tiene componentes de reciclado o no necesariamente lo encarece.
en un principio es posible, pero cuando va abriéndose a competencia y se importan o se producen más, se puede. Las bolsas. Ahora ven ustedes bolsas que ya son biodegradables, son de plástico, pero ya tienen otros componentes. ¿Era eso o caer en la prohibición de no bolsas en los supermercados, por ejemplo? País, hace rato que no da bolsas de plástico. Y compra usted su bolsa o lleva las que le dan en otros supermercados. Va y lo hace. Y esa parte es responsabilidad social empresarial, sí. Y eso es greenwashing, como le llaman, probablemente, pero tiene cobeneficios ambientales importantes y eso les sirve a ellos para fijarse de una forma diferente en el mercado. Entonces, no es que le bajen por sus productos, porque le vale lo mismo o más que en otros donde se dan bolsa, o al menos lo mismo, ¿no? Pero la percepción, la fijación respecto de demanda, de respecto de cambio de hábitos de uso y de consumo, también vende. Y mucho, porque ese tema son gustos y preferencias. Y los temas ahora son sostenibilidad, particularmente en las nuevas generaciones, donde esto ha venido permeando bastante más. Ya, hoy teníamos que hablar un poco, la clase ha estado muy entretenida, muy bonita, nos quedan unos pocos minutos y meternos a este tema de cambio climático va a ser, este tema es muy interesante. Hoy entraríamos a ver estas primeras apreciaciones y terminaríamos con el tema de cómo el clima impacta en la producción agropecuaria. Y eso lleva bastantes minutos de los que tenemos disponibles y no lo quiero llevar a la carrera. Entonces, veamos, regresemos aquí, ubiquémonos de nuevo en este tema. Estos ciclos, por donde lo veamos, desde el enfoque que quiera, del enfoque de las unidades productivas, desde el enfoque de los consumidores, son reglamentos que lo que hacen es hacer de cumplimiento obligatorio algo que es sumamente beneficioso para todos. El asunto muchas veces con este tipo de reglamentos es que no siempre tienen colmillo suficiente. Cuando efectivamente, y esto viene en función de este tipo de países, los países europeos, los países nórdicos, también Alemania, Holanda, esa latitud mencionada, han entrado desde hace muchos años en este tipo de esquemas. En América Latina todavía no están lo suficientemente difundidos. Entonces, esas máquinas expendedoras inversas, donde va usted y mete su botella y le da un tiquecito, en la medida de que hayan instaladas más por todos lados, lo que se va a conseguir es sacar mucha de esa basura del sistema. Pero lo que hay que lograr es de que esa materia prima vaya automáticamente hacia otros ciclos productivos en los que verdaderamente se aproveche. Ya. Guatemala tiene una importante exportación de plástico hacia China. Y esa parte es interesantísima porque resulta que hay algunos esquemas en los cuales hay empresas que se dedican a esa exportación de plástico hacia China y lo que hacen es una triangulación. Compran plástico en Ecuador, por ejemplo. Ecuador es uno de los principales productores de banano a nivel mundial. Y las pencas de banano, los racimos están envueltos en plástico para que no se lastimen. Pero
esa es solo la parte en la que van de las fincas hacia donde los preparan para su exportación. Entonces, la mayor parte de ese plástico, el mismo que utilizan acá para envolver algo que no se lastime, ese se utiliza para los bananos. Y todo eso lo mandan para Guatemala. Lo exportan hacia Guatemala y Guatemala lo triangula y lo exporta hacia China. Interesante, ¿va? Y de ese plástico, igual que de los PETs, sale poliéster, el que se utiliza para los implementos deportivos, las camisolas, aquellas bonitas de Argentina, campeón del mundo, 3 veces campeón mundial, igual que la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos, así de glorioso. Y ya saben a quién le voy, ¿va? Y en Guatemala los rojos del Municipal, con mucha honra. Entonces, y por cierto, ahí hay un cruce, porque Argentina, Municipal y Real Madrid, mire qué mezcla. Pero como la idea es apostarle al mejor fútbol, esas camisolas y esas playeritas bonitas que vemos para practicar deporte, son de, igual que muchos pants y eso, son de polietileno. Y ese polietileno antes eran botellas de PET. En Ecuador, hace algunos años, implementaron un sistema de depósito reembolso para botellas PET, esas botellas de agua que veíamos ahí tiradas. Fue tan exitoso que reportaban contrabando de botellas vacías desde Colombia, por ejemplo, ¿ya? Desde Venezuela. Reportaban contrabando de botellas vacías, era tan exitoso ese asunto. Eso sí, tuvieron que acotarlo y ponerle algunos filtros. Allí en Ecuador, igual que aquí en Guatemala, funciona un impuesto que se llama impuesto a la distribución de bebidas. En ese impuesto a la distribución de bebidas, las empresas deben declarar cuál fue su producción. Entonces, una empresa que presentaba una producción de 1 millón de botellas durante el año, no podía venir y reclamar 1 millón de botellas vacías o 1,5 millones de botellas vacías ante el fisco para que le devolvieran su depósito. Porque ¿de dónde salieron esas que ahí no se produjeron? Ese tipo de problemas los fueron solucionando a través de hacer información cruzada, de hacer buenas bases de datos, de ver qué fue lo que reportaron como producción local, qué fue lo que reportaron como importación. Entonces, en función del consumo aparente, que es inventario inicial más producción más importación, su inventario final le da 1,200,000. Tenía el inventario inicial, tenía 800. Se produjeron 400, 1,200,000. Y se importaron 300, 1,500,000. Y está reportando 1 millón de botellas vacías que logró recolectar dentro de todos sus clientes que le llevaron sus botellas vacías. Claro, cada cliente cobró sus 5 centavos. No lo estoy inventando. Y ellos al fisco le cobraron 7. Pues que algo tienen que ganar, ¿va? Pues porque si no, tampoco son hermanas de la caridad. Entonces allí lo que pasó es de que se produjeron muchos ciclos en los cuales la gente, las personas comunes y corrientes como yo, o en este caso los ecuatorianos, podían venir y agarrar sus botellas, llevarlas en la bolsa e ir a un centro de acopio. Incluso los mismos recolectores, los que aquí conocemos como los guajeros, tenían su segmento especial para ir guardando todo ese tipo de material. En el relleno sanitario de la zona 3 se hace lo mismo. Lo único que es más fácil, es mejor y más barato si esto va limpio. Para eso son este tipo de esquemas. Para la separación en el origen, permita que en una bolsa vaya madera, que en otra bolsa vayan metales,
que botes de aluminio, de desodorante, que en la otra vayan plásticos de cualquier tipo. Y en esta solo Tetra Pak, los de leche, los de Incaparina, los de los jugos. Si eso se separa, el transportista puede llevarla más limpia hacia donde se va a reciclar y se va a reutilizar. Le dan el tratamiento adecuado y una disposición final adecuada. Y aquí lo que se crea es un ciclo de economía circular. Porque acá van a estar esperando los que lo necesitan para hacer bancas, para hacer postes, para hacer adoquín, para hacer verjas, para hacer muchas cosas que van a obtener materia prima más barata, materia prima más accesible, y la presión sobre materia prima virgen, madera, minas, petróleo, se reduce. De eso se trata la economía circular. ¿Preguntas? Le hago una consulta. ¿Y usted cómo vería, al menos que no se ha hecho, además en Guatemala, pues eso de las botellas PET? Y yo imagino que es porque al menos las empresas ven como un gasto mayor el a veces recolectar estas botellas y traerlas de vuelta, y quizá un gasto de otros recursos. Por ejemplo, si para lavar para que vayan limpias tendrían que pasar otro proceso donde utilizan más agua, donde se utiliza más de algún otro recurso natural, ¿y podría ser esta la razón, o es muy poca la voluntad tanto política como de las personas de hacerlo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es una mezcla, y precisamente este tipo de esquemas ayudan a reducir esos costos potenciales de estar limpiando o separando cosas, porque ya van separadas y van limpias, ya no van contaminadas con otra, que para volverlo a usar habría que lavarlo y efectivamente invertir en otros recursos que ya no habría ahí una relación costo-beneficio con racionalidad económica. Para eso son este tipo de esquemas. Entonces, la separación en la fuente es vital y así debería de ser obligatorio. El tema con Alemania, Holanda y estos países es que si el recolector recibe su basura separada, su cuota es la normal. Si recibe su basura toda junta, toda revuelta, usted tiene un castigo. Así debería de funcionar. Porque hasta que no nos pegan en la bolsa, no aprendemos a que no nos podemos parquear en cualquier lado, a que tenemos que andar con cinturón, a que no podemos tirar basura donde se nos ocurra, a que no podemos hacer muchas cosas a las que estamos mal acostumbrados, porque no hay sanción. Esos son incentivos y desincentivos. Cuando le empiecen a dar una Coca-Cola por cada 10 envases vacíos, usted va a llevar sus 10 envases vacíos a la tienda. Cuando le empiecen a dar una Coca-Cola por cada 10 latas vacías que lleve, va a llevar sus 10 latas vacías. Si le van a reducir, ya se hace con fertilizante y con algunos productos agroquímicos, lleva 10 envases vacíos y le hacen un 20% de descuento. Esos son esquemas de depósito reembolso que funcionan. Aquí en Guatemala hay. Lo que hace falta es mandar las señales claras. Hasta que eso no suceda, no se van a valorar los elementos que hasta este momento se consideran basura. Entonces, al valorarlos, al darle precio en esa valorización, es cuando entendemos que si me cobran un quetzal menos en mi súper porque no necesito bolsa, yo llevo la mía. ¿Sí? Y me imagino que el resto pues entraría en la misma sintonía. Si me van a cobrar 10 quetzales mensuales más porque no separo, yo empiezo a separar. Y ahí va. Y cuando me empiecen a pagar por cada 100 cajas vacías, me den 5 quetzales o 10, yo las guardo. Y eso es racionalidad económica.
Y todos los agentes económicos funcionamos en función de nuestra racionalidad económica. Para algunos no es tan racional, pero para otros esquemas funciona. Y en este funciona bien. Bien, señores. Nos vemos el jueves. Feliz noche, Lick. Igual, que estén muy bien.